En nombre de Dios y la patria, se da inicio a la sesión. Muy buenos días a todas y todos. Quiero partir saludando a la senadora Ensberger, la senadora Pascual, el senador Cruzcoque, al ministro de Justicia, al ministro Gajardo, a la subsecretaria de Derechos Humanos, la señora Daniela Quintanilla, al jefe de la División de Protección de la Subsecretaría de Derechos Humanos, señor Sebastián Cabezas, y la abogada de la misma división, señora Valentina Parodi, a las abogadas de la División Jurídica, señora Flora Benazul y María Florencia Draper. También a nuestra secretaría, a nuestros asesores, asesoras, a quienes nos pueden estar viendo. Le voy a dar la palabra al señor secretario para que pueda dar lectura a la cuenta. Gracias, señora presidenta, señoras y señores senadores. Se han recibido las siguientes comunicaciones. En primer lugar, 3 oficios de su excelencia el presidente de la República, mediante el cual propone o solicita el acuerdo del honorable Senado para designar como ministro de la excelentísima Corte Suprema al señor Omar Antonio Astudillo Contreras para proveer el cargo vacante del cese de funciones del ministro Jorge Dam Oyarzún. En el mismo sentido, se había propuesto al señor Álvaro Vidal Olivares, pero se recibió un tercer oficio del Ejecutivo en que se ha retirado el nombramiento propuesto por el Ejecutivo. Hago presente a sus señorías que estas propuestas tienen un plazo constitucional que está corriendo porque el Ejecutivo hizo presente la urgencia. Ese plazo de 30 días se cumpliría el 21 de agosto, que es un día jueves, y dependiendo de lo que resuelvan los comités, presidenta y la comisión, obviamente, habría que después fijar una fecha a partir de los antecedentes que se reciban. También se ha recibido una comunicación de la subsecretaria de Prevención del Delito, señora Carolina Leitao, mediante la cual remite el segundo informe trimestral conforme a lo dispuesto en la glosa presupuestaria número 2 para el programa 02 de la Subsecretaría de Prevención del Delito del Ministerio de Seguridad Pública. También un oficio de la directora suplente de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, señora Adreina Olmo, mediante el cual remite un informe sobre la ejecución presupuestaria de los recursos destinados a la Corte Suprema, Cortes de Apelaciones, Juzgados de Cobranza Laboral y otros tribunales. Asimismo, hay una comunicación del estudiante de Derecho, señor Sebastián Hernández, mediante la cual ofrece remitir un informe relativo al proyecto de reforma constitucional en materia de requisitos para ser electo presidente de la República. Hay una solicitud de audiencia de la presidenta de la Asociación de Magistrados y Magistradas del Poder Judicial, señora Mariela Hernández, mediante el cual solicita exponer sobre el proyecto de reforma constitucional que modifica el gobierno judicial y crea un consejo de nombramientos judiciales. Eso, presidenta. Gracias, señor secretario. Doy la palabra sobre la cuenta. Ovarios, senadora. Le doy la bienvenida también al senador Araya. Gracias, presidenta. Presidenta, yo quería solicitarle si dentro del calendario de los proyectos que usted tiene para poner en tabla, me parece que frente a los hechos que están ocurriendo y a la situación en materia de seguridad que está viviendo el país, me parece pertinente que pudiéramos tratar de avanzar en el proyecto que acelera los trámites para construir cárceles en el país, que está en segundo trámite acá en la comisión. Me parece que ese es un proyecto relevante, ¿no es cierto? Porque el déficit carcelario, ya no necesitamos hablar más, es un diagnóstico que está hecho y por lo tanto todo aquello que ayuda al Ejecutivo, a al futuro, a los que vengan, es muy importante porque no hay otra solución más que construir nuevos recintos carcelarios. Y también me parece interesante, presidenta, si pudiéramos comenzar a ver en un día de la semana el proyecto de ley que llegó de la Cámara del nombramiento de jueces, que también estaría aquí en segundo trámite. Eso, presidenta, gracias. Gracias, senadora. Le doy la palabra al senador Araya y después le comento sobre esos proyectos. Le doy la bienvenida también al senador Durresti. Senador Araya. Gracias, presidente. Vamos a saludar a nuestro invitado y pedirle, por favor, 2 cosas también que se pueda colocar en tabla para poder seguir avanzando en el proyecto de filtraciones, porque a raíz de los últimos sucesos resulta absolutamente necesario contar con un marco normativo para regular esa situación. Y lo segundo, pedirle si se puede colocar en tabla y solicitar que pueda ser en discusión en general y particular el proyecto de ley que fue copatrocinado por distintos senadores de la comisión respecto al reemplazo de los ministros del Tribunal Ambiental.
El Tribunal Ambiental de Santiago, creo que de aquí a 3 semanas más, se va a quedar sin 2 de sus titulares y no tiene suplente. Entonces hay mucha preocupación en el Tribunal Ambiental de Santiago, así como en la Corte de Santiago, respecto a qué va a pasar con la integración de ese tribunal. Y ese proyecto está bastante consensuado. De hecho, una parte de eso ya es una propuesta del Ejecutivo, pero está en un proyecto mucho más largo. Así que sí, ojalá lo pudiéramos discutir en una media hora de la sesión y aprobarlo antes de que el Tribunal Ambiental de Santiago quede sin quórum para funcionar. Gracias, presidente. Muchas gracias, senador. A ver, respecto al proyecto de cárcel y nombramiento de jueces, quiero decirlo que el Ejecutivo también me ha solicitado que los prioricemos, que los veamos. Está de más decir que en esta comisión tenemos una alta demanda de distintas mociones y proyectos que esperemos que podamos avanzar en ello. Es más, el de hoy día, de hecho, fue un acuerdo de comité, que lógicamente nos hizo priorizarlo y dejar los nuestros para mañana, pasado, etcétera. Pero, por supuesto que esos 2 proyectos me gustaría al menos a mí ponerlos en tabla la próxima semana. Me refiero al de cárceles y al de nombramiento de jueces. En el caso del proyecto sobre el reemplazo de los ministros en el Tribunal Ambiental, efectivamente ese proyecto se podría ver con otro en una hora, en una de las sesiones. Obviamente tratemos de verlo antes nosotros como para poder llegar con alguna visión o con algún acuerdo al proyecto. Y en el de filtraciones, ese proyecto, no nos olvidemos que está con un trabajo a través de nuestros asesores y al menos el artículo que era el más cuestionado o que fue más debatido, y los dirigentes del gremio de periodistas. Entonces tenemos que ver si llegamos con algún acuerdo en ello y si no, obviamente seguimos discutiendo acá en la comisión y se votará como mejor parezca. Entonces, lo digo además de manera pública, en voz alta, para que podamos poner una fecha a ese trabajo y si no, insisto, también poder retomarlo, sobre todo a propósito de todo lo que hemos vivido y de lo que hemos sido testigos, para también la próxima semana. Así que tomo nota de esto y a propósito de la cuenta, señor secretario, en el caso de la solicitud de audiencia, porque hice relación con el de nombramientos, ¿no? Obviamente que cuando empecemos a ver el proyecto, por supuesto que la Asociación de Magistrados y Magistradas del Poder Judicial va a ser invitado. Senador Cruzcoque. Sí, presidenta, junto con saludarlo a usted, a mis colegas, a la ministra subrogante, su secretaria. Primero, manifestar mi pesar por la muerte de los mineros. Creo que ha sido algo muy... Primero estamos en luto nacional, creo que ha sido algo que ha conmovido mucho a Chile, y eso señalarlo en primer término. Segundo, respecto del proyecto de filtraciones y de los múltiples que tenemos un poquito a la cola, había una solicitud que no sé si llegó, y eso preguntarle por su intermedio al secretario, de la MEP, de la Asociación de Mujeres Periodistas, que querían también ser convocadas. Entonces solicito, y le voy a pasar, secretario, el número, presidenta, para que puedan también contactarla. Y había una tercera cosa, pero no ando tan lúcido a esta hora de la mañana. Gracias. Gracias, senador. Ok, senador Durresti. Presidenta, en la misma línea respecto de la tabla, yo creo que es importante que podamos votar y llevar a sala proyectos que ya hemos discutido. Nosotros discutimos un proyecto que es transversal, usted también es una de las mocionantes, que es el derecho constitucional a la ciudad. Me gustaría saber en qué está ese proyecto. Nosotros lo discutimos. No sé si ha sido despachado para sala, pero poder abordar eso. También hay 2 proyectos que nosotros en la legislatura anterior estuvimos avanzando en varios aspectos. Un proyecto de ley, voy a acompañar el boletín, en que nosotros pedíamos una evaluación de la cuantificación de la imputación de la prisión preventiva versus el arresto domiciliario total. Nosotros vemos hoy día que se está haciendo un abuso extremo, que en definitiva al consignarse la reclusión domiciliaria total se imputa como un día completo de prisión preventiva, claramente, y que se imputa en definitiva a la pena, situación que claramente es desigual. Yo creo que ahí hay una materia de discusión. Nosotros lo vimos, el proyecto escuchamos a varias partes, y el otro, el proyecto de notificaciones, un proyecto que viene en segundo trámite de la
de la sala del diputado Bernales, si mal no recuerdo, que lo tuvimos también acá en la comisión, de poder liberar de notificaciones, de gestiones de notificación al personal de Carabineros. Contamos con la presencia de Carabineros, los auditores de la propia institución, y quedó también, hicimos por lo menos unas 2 o 3 sesiones y quedó eso también postergado. Yo le pediría que en esos 3 proyectos pudiéramos darle el curso adecuado, ya sea poniéndolo en la comisión o solicitando como comisión a los comités que puedan verse en sala y poder resolver esos proyectos. Gracias, senador. 2 de los 3 que mencionó los vimos, han tenido solo recién una sesión. Entonces, por ejemplo, en el caso del derecho al agua, tuvimos la presentación del proyecto, perdón, a la ciudad. Estaba leyendo otra cosa, al derecho a la ciudad. Y dijimos que, claro, que no lo podíamos votar en general en esa oportunidad, con el ánimo de que pudiéramos incluso abrir un periodo, dado que iban surgiendo invitados y que vinieran a exponer. Entonces, en esos proyectos, por ejemplo, que han tenido una sola sesión, sí, vamos a ordenarlo a efecto de que tengan esa segunda instancia y en esa oportunidad efectivamente ya podamos manifestar nuestro voto, al menos en general, para ir avanzando en el proyecto y de esa manera enviarlo a la sala. Así que tomo nota también de esas iniciativas, pero al menos, insisto, 2 de aquello es porque estaban recién en la primera sesión. Sí, señor secretario. Sí, hicimos las consultas con la Secretaría Alterna sobre el proyecto de Derecho a la Ciudad. Efectivamente, ustedes lo empezaron a tratar y hay un listado de invitados que habían acordado ustedes que iban a ir a escuchar, ¿ya? Y en el de notificaciones también lo empezaron a tratar y hay una propuesta que el Ejecutivo iba a elaborar en relación con ese proyecto, ¿ya? Debería ser seguridad pública. Sí. Eso le pido entonces a la Secretaría, lo podemos revisar a efectos de saber en qué ministerio en definitiva hoy día va a seguir con esa tarea y reiterar el oficio como dice el senador Durresti. Ok. Dicho todo lo anterior, vamos a pasar entonces a conocer de este proyecto que por acuerdo de comité vamos a revisar en esta comisión. Quiero recordar que estaba en tabla para que se pudiera votar la semana pasada, pero, insisto, acordamos que lo revisáramos acá por distintos motivos y voy a dar la palabra al señor secretario que nos va a dar una pequeña relación del proyecto y en qué estado está. Gracias, presidenta. Efectivamente, este es un proyecto de ley que está en primer trámite constitucional. Modifica el Código Procesal Penal en materia de procedencia a la prisión preventiva y de suspensión de ejecución de la sentencia respecto de mujeres embarazadas o que tengan hijos o hijas menores de 3 años. Este proyecto de ley busca que el Estado privilegie otras medidas distintas a la privación de libertad de personas embarazadas o madres de hijos o hijas menores de 3 años, con base en el principio de interés superior al niño, buscando evitar los efectos nocivos de la reclusión infantil y la importancia del fomento del apego entre hijos e hijas y sus madres en lugares diferentes al recinto penitenciario. Para lograr estos objetivos se proponen medidas tanto en materia de prisión preventiva como sustitución de pena. El proyecto de ley considera 3 artículos permanentes. El artículo primero hace una modificación en el artículo 141 bis del nuevo Código Procesal Penal. En segundo lugar, se modifica la ley 18.216, que establece penas que indica como sustitutiva las penas privativas o restrictivas de libertad. También el artículo tercero introduce modificación en el artículo 62 de la ley 20.000, que sustituye la ley 19.366, que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas. Finalmente, el proyecto contempla 2 disposiciones transitorias. Hago presente a su señoría que esta iniciativa fue aprobada en general por el Senado y ha sido estudiada en particular por la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía, también por la Comisión de Seguridad Pública. Se pidió un nuevo segundo informe a la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía y también fue examinado
por la Comisión de Hacienda. Como decía bien la presidenta, cuando se iba a ver la sala, se pidió y hubo un acuerdo de comité para que se remitiera este proyecto a la comisión. Estamos en la hipótesis del artículo 41 del reglamento del Senado y, por lo tanto, el cometido que recibió la comisión es un cometido amplio. A veces se remiten los proyectos para ver un artículo. Aquí no, se ha remitido todo el proyecto y, por lo tanto, ustedes al último texto despachado, ustedes pueden proponerle enmiendas. Ustedes tienen a su disposición los informes de las otras comisiones, pero el texto comparado. El texto comparado contiene varias columnas. La última columna contiene el texto que hay que examinar. Ese es el texto al cual se le pueden hacer las modificaciones. Eso, Presidenta, como presentación general. Ok, gracias, señor secretario. Quiero desde ya decir que si llegó a esta comisión, me parece lógico que podamos abrir un plazo de indicaciones una vez que ya vayamos conociendo y discutiendo del proyecto. Dicho eso, si les parece, a los senadores le quiero dar la palabra al ministro para que desde el Ejecutivo también nos puedan entregar. Sí. Ok, ministro, le doy la palabra. Muchas gracias, Presidenta. Por su intermedio, saludar a todos los senadores y senadoras presentes. Bueno, tal como lo dijo el secretario, este es un proyecto que lleva una larga tramitación en el Senado, ha pasado por varias comisiones que lo han revisado en particular. Solo quisiera agregar a lo que señaló el secretario que tanto en la última parte, en la Comisión de Derechos Humanos, como en la Comisión de Hacienda, fue aprobado el texto final de manera unánime. Las soluciones que se encontraron después de que pasó por la Comisión de Seguridad y por una primera parte en la Comisión de Derechos Humanos. Eso se hizo un trabajo técnico con los asesores y los senadores y senadoras de ambas comisiones y fue aprobado por unanimidad el texto que está hoy en esta comisión y que había sido sometido a la sala la semana pasada. Dicho eso, Presidenta, si me permite, como este proyecto lo ha llevado en particular la subsecretaria de Derechos Humanos, si ella puede hacer una presentación respecto a este proyecto. Sí, por supuesto. Gracias, ministro. Señora subsecretaria, entonces tiene la palabra. Gracias, Presidenta. Por su intermedio, por cierto, saludar a los senadores y senadoras que nos acompañan hoy día. Nosotros traemos una presentación para poder exponerles cuál ha sido, como señalaba el ministro, el resultado de un trabajo técnico bien intenso de varios meses para arribar a este modelo regulatorio que es el que hoy día consagra este proyecto de ley. No sé quién está con la cosita para avanzar. ¿Por allá? Si avanzamos a la lámina 5 para no repetir algunas de las cosas que ya se han dicho y poder entrar de lleno a el contenido del proyecto. Efectivamente, el proyecto contiene un modelo de regulación que diría yo es espejo para prisión preventiva y para medidas sustitutivas, ¿sí? En el caso de la prisión preventiva se establece un nuevo artículo 141 bis que consagra la improcedencia de la prisión preventiva de personas embarazadas o con hijos menores de 3 años, situación en la cual los tribunales debieran imponer una sujeción a la vigilancia de una persona o institución determinada que van a ir informando periódicamente al juez respecto a la situación de este grupo familiar, ¿cierto? Y evidentemente es una improcedencia que contempla algunas excepciones. 4 excepciones en particular que luego van a ser espejo de las mismas carácter excepcional en los casos de sustitución de pena y que tienen que ver con la protección del interés superior de niños y niñas. Entonces, cuando las mujeres hayan sido formalizadas en esta u otra investigación o también condenadas por un delito en contra de uno de sus hijos e hijos menores de edad, evidentemente no va a estar habilitada para acceder a esta medida cautelar distinta de la prisión preventiva. Mismo escenario en los casos donde haya sido condenada por delitos contra la vida o integridad física, psíquica o sexual de otras personas menores de edad, a pesar de que no sean sus propios hijos, digamos. En tercer lugar, cuando se haya decretado o se encuentre pendiente de resolución en este u otro proceso, alguna prohibición de acercamiento de la imputada a favor del hijo o hija menor de 3 años o que el cuidado personal de ese niño o niña se encuentre radicado en una persona distinta de la madre por una decisión de tribunal
tribunal de familia, ya sea en cuidado personal o proteccional. Y por último, cuando la mujer haya sido acusada por cumplir funciones de jefatura o ejercicio de mando o por haber dirigido o financiado de manera relevante asociaciones delictivas, criminales o terroristas. Si pasamos a la siguiente lámina. Vemos que además, en caso de que se decrete la prisión preventiva, es decir, en alguna de las hipótesis que acabamos de revisar, con el fin de resguardar el interés superior del niño o niña, el tribunal deberá poner en conocimiento a la oficina local de la niñez o al tribunal con competencia en materias de familia, según sea el caso, para que se adopten todas las medidas de protección que se estimen pertinentes, y esto tiene por objeto levantar una alerta intersectorial de todas las instituciones vinculadas a la garantía de protección de derechos de niños y niñas, de manera que estos niños y niñas que eventualmente queden en recintos penitenciarios no sean invisibles al resto de todo el aparato proteccional que ha ido consagrando el Estado durante las últimas décadas. El estado de embarazo se acredita por medio de un certificado médico y el carácter de la filiación por el correspondiente certificado de registro civil. Si vamos a la siguiente. Esta improcedencia a la prisión preventiva que yo acabo de explicar, con estas 4 excepciones, de todas maneras se encuentra igual sujeta a las excepciones generales establecidas en el Código Procesal Penal y, por lo tanto, obviamente puede decretarse la prisión preventiva en las hipótesis, como decía, generales de exclusión, que es cuando la persona imputada hubiere ya incumplido alguna de las medidas cautelares personales, cuando el tribunal considere que la persona imputada pudiera incumplir con su obligación de permanecer en el lugar del juicio hasta su término o presentarse a los actos del procedimiento, es decir, cuando es una persona que ya presenta evidencia de no tener adherencia al sistema de justicia en general. Y por último lugar, cuando no asistiera a la audiencia de juicio oral o a la de simplificado, mismo escenario en el que el tribunal de todas maneras puede decretar la prisión preventiva. Luego, estamos ya en el segundo escenario de aplicación, que es relativo a la sustitución de la pena. Es decir, ya no estamos en sede cautelar de prisión preventiva, sino una persona que ya ha sido condenada. Este proyecto de ley lo que hace es crear un nuevo artículo 15 ter, que establece que, tratándose de una persona embarazada o madre de niña o niña menor de 3 años, que está condenada a cumplir una pena privativa de libertad, el tribunal debe preferir la sustitución de la pena que se hubiera impuesto originalmente por la de libertad vigilada intensiva, controlada mediante monitoreo telemático. Si la pena privativa de libertad impuesta fuera menor a 1 año o, considerando la edad del niño o niña, el plazo de sustitución fuese menor a 1 año, ya no se sustituye por la libertad vigilada intensiva, sino que por la reclusión parcial domiciliaria, junto con la obligación de asistir periódicamente a gendarmería para efectos de controlar que se mantengan las condiciones que han dado origen. Y esto es una distinción porque la libertad vigilada intensiva contempla un delegado o delegada que hace un plan de intervención que es al menos 1 año. Entonces, cuando estamos fuera de ese plazo, se sustituye por lo que acabo de señalar. Ahora, no es posible aplicar ni esta regla ni la del 34 bis que vamos a explicar un poco más adelante si es que previamente ya se hubiera decretado la sustitución en un caso anterior, es decir, esta es una posibilidad o una alternativa a la que se puede acceder solamente por una vez. Luego tenemos en la siguiente lámina las mismas excepciones que yo acabo de explicar para la prisión preventiva se aplican para la sustitución de la pena, que, como señalaba en las 2 primeras hipótesis, son en virtud de la protección del interés superior del niño o niña, y luego para, por cierto, resguardar la legitimidad del procedimiento en términos de su carácter de interés superior del niño como principio fundante y central. Entonces, las mismas 4 hipótesis se aplican a la sustitución de pena. Si avanzamos, en la siguiente se regula el ingreso o reingreso al establecimiento penitenciario en aquellos casos de sustitución de pena, es decir, la mujer ya no está embarazada o su hijo tiene más de 3 años. En esos casos lo que se debe hacer es informar al tribunal dentro de un plazo no menor a 10 días. Gendarmería de Chile a su vez notifica al tribunal lo más pronto posible y se remiten los antecedentes para acreditar la circunstancia. Una vez que el tribunal recibe
recibe los antecedentes, cita audiencia con el fin de evaluar al momento en que deba procederse al ingreso o reingreso de la persona condenada al establecimiento penitenciario para poder cumplir de manera efectiva el resto de la condena, tomando en especial consideración el estado físico y emocional de la persona. En los casos, si vamos al siguiente, en que el tribunal pueda conceder la sustitución por el tiempo restante de la condena o su término anticipado, se deben tener a la vista dos circunstancias particulares. Uno, los casos en que los niños o niñas tengan alguna enfermedad grave o se encuentren en alguna situación de discapacidad física o mental severa o profunda que implique la necesidad de su acompañamiento. El tribunal puede conceder la sustitución del resto también en las mismas condiciones previas, es decir, no decretar su reingreso. Y en segundo lugar, cuando se cuente con un informe favorable del estado de cumplimiento de los objetivos del plan de intervención. Recordar que en estos casos se reemplaza la prisión o el cumplimiento de la condena en centros penitenciarios por la libertad vigilada intensiva. Entonces, este plan de intervención especializado y muy individualizado que realizan los delegados o delegadas tiene, por cierto, una serie de objetivos que deben ir cumpliéndose, y cuando haya un informe favorable, es decir, la mujer ha cumplido de manera satisfactoria y efectiva los objetivos del plan de intervención, el tribunal también podrá acceder a continuar el cumplimiento de la condena fuera del recinto penitenciario y, por tanto, no ordenar su ingreso o reingreso. Finalmente, en el mismo sentido que señalé antes para la prisión preventiva, que se debe informar a la Oficina Local de la Niñez, en este caso donde estamos hablando ya en sede de sustitución de pena, se debe derivar a la red intersectorial para que se pueda poner a disposición tanto de la mujer como de su hijo o hija y en general de su grupo familiar toda la oferta pública y programática que tiene el Estado para poder acompañar esta labor de cuidado y esta reinserción social de la mujer y su entorno, para que se levanten respecto de todas las instituciones que tienen algún mandato vinculado, toda la oferta necesaria para poder acompañar y estar atentos a los requerimientos de intervención que esa mujer requiera. Luego, sobre los casos de expulsión, lo que hace este proyecto de ley es que le permite al tribunal sustituir el cumplimiento de una pena de una persona extranjera por la expulsión de aquella del territorio nacional y se pone nuevamente en el centro que para determinar esta consideración que está establecida en el artículo 34 actual, el tribunal debe tener en consideración el interés superior del hijo o hija que tuviere la persona condenada en territorio nacional para efectos de aplicar esta medida, nuevamente relevando que lo que está en el centro de este proyecto de ley es justamente la protección del interés superior de los niños y niñas. Hay una regulación específica respecto de la expulsión que está en el nuevo artículo 34 bis que propone este proyecto de ley, que establece que el tribunal, a petición de la persona condenada, puede sustituir el cumplimiento de la pena privativa de libertad por la expulsión, teniendo en especial consideración el interés superior del niño o niña y su derecho a vivir en familia, y al igual que en el artículo 15 ter, no se puede decretar esta medida si ya se hubiese decretado con anterioridad a su favor alguna de estas. Nuevamente, esta es una posibilidad a la que se puede acceder solamente por una vez. Finalmente, este proyecto establece algunas modificaciones a la Ley 20.000, que en su artículo 62 establece una exclusión de todas las penas sustitutivas que están reguladas en la Ley 18.216 a las personas que hayan sido condenadas por alguno de los crímenes o simples delitos contemplados en la Ley 20.000 o la Ley 19.366 en virtud de sentencia ejecutoriada, haya cumplido o no efectivamente la condena, a menos que le sea reconocida la circunstancia atenuante de cooperación eficaz. Lo que hace este proyecto de ley es que introduce un nuevo artículo o un nuevo inciso segundo al artículo 62 que indica que esta regla general de exclusión no será aplicable respecto a las personas condenadas a las que se refiere el 15 ter y el 34 bis, es decir, a las mujeres que estén embarazadas o que sean madres de un niño o niña menor de 3 años, permitiendo entonces a este grupo acceder a las penas sustitutivas, porque sabemos que lo que nos muestran las estadísticas es que buena parte de las mujeres que están privadas de libertad lo están justamente por delitos de ley 20.000. Entonces, si es que no hacemos esta posibilidad de acceso, la verdad es que la norma tendría muy poco carácter de aplicación efectiva.
Ese es el modelo regulatorio al que nosotros logramos alcanzar un acuerdo unánime, como señalaba el ministro, tanto en la Comisión de Derechos Humanos del Senado como la Comisión de Hacienda también del Senado. Entendemos que hay algunas dudas u observaciones que puedan surgir desde esta comisión y, por cierto, estamos a total disposición para poder trabajarlas en conjunto. Sí, de la estadística penitenciaria, si me permiten, sí, solo para poner un poco el marco fáctico. En la lámina número 3 está la estadística penitenciaria para que veamos un poco el universo al que se aplicaría este modelo de regulación. Al 31 de mayo del 2025 teníamos un total de 61.280 personas que estaban recluidas en régimen cerrado. De estas, solamente el 8.34% de ellas son mujeres, es decir, 5.109 mujeres. ¿Cuál sería la población que eventualmente podría acceder a la regulación que establece este proyecto? Nosotros tomamos un poco el marco del programa Creciendo Juntos, que es justamente el programa que atiende a mujeres embarazadas y con hijos e hijas lactantes. Para fines de mayo, el programa atendía a 160 mujeres, de las cuales 47 estaban embarazadas y 113 con lactantes. La mayor cantidad de ellas se concentra en recintos penitenciarios ubicados en la región de Tarapacá, y en la región metropolitana. Y respecto a la naturaleza de los delitos, como señalaba al final a propósito de las modificaciones a la Ley 20.000, la gran mayoría, es decir, 87 de estas mujeres estaban por delitos de la Ley 20.000 que sanciona, ustedes saben bien, el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas. Ese es un poco el mundo al cual queremos apostar y yo agregaría que dada el bajo porcentaje de mujeres dentro del mundo penitenciario en general, lamentablemente las condiciones de habitabilidad que existen en los recintos para que las mujeres puedan estar con sus hijos e hijas menores de 3 años no son las adecuadas para el mejor desarrollo de un niño o niña, y es justamente eso lo que estamos intentando poner en el centro del proyecto. Ok, gracias, subsecretaria. Me pidió la palabra la senadora Ensberger, no sé, el senador Araya, el senador Cruzcoque, el senador Durresti, la senadora Pascual, en ese orden, senadora Ensberger. Gracias, presidente. Mire, yo parto señalando que estoy absolutamente en contra de este proyecto. Creo que es un mal proyecto, que no beneficia en nada lo que hoy día nuestro país enfrenta en esta grave crisis de seguridad, que creo que por el contrario de lo que pretende buscar. A mí me parece que aquí se va a abrir una posibilidad, ¿no es cierto?, que hoy día el crimen organizado y el narcotráfico entonces busque utilizar a mujeres para cometer sus delitos, porque total no van a ir a la cárcel. Ya lo vivimos con la ley que tiene o establece un régimen especial para niños, niñas y adolescentes, en que vemos hoy día cómo una gran cantidad de los delitos violentos son cometidos por niños, niñas y adolescentes. Creo que además el hecho de que a la mujer embarazada o madre de un niño o niña menor de 3 años, ¿no es cierto?, pudiera beneficiársele con la sustitución de la pena o de la privación de libertad o prisión preventiva, ¿no es cierto?, aún siendo condenada por delitos violentos o estando siendo procesada por delitos graves o violentos, es decir, fuera de los supuestos taxativos de la ley, que son muy malos, se aplica entonces esta norma sin atender al tipo penal, a la gravedad del delito, y yo creo que eso debilita absolutamente los principios fundamentales del derecho penal, como son la proporcionalidad de la pena, la igualdad ante la ley, la igualdad ante la pena y la protección a la seguridad pública. De verdad, yo no veo qué es lo que se pretende acá. Probablemente, ¿no es cierto?, lo que debe hacer el Estado es mejorar los recintos carcelarios para que las personas que están embarazadas puedan ser atendidas debidamente. Pero de verdad que a mí me parece que esto va en contra de la mujer en vez de beneficiarla. Me parece que querer incluir acá la sustitución de la pena o la prohibición de la prisión preventiva a mujeres que han cometido delitos por ley 20.000, que hoy día están, cuando son extranjeros, ¿no es cierto?, que hoy día están prohibidos, que se ha tratado de modificar esto por otros lados, no lográndose, me parece que es una irresponsabilidad cuando
cuando aún no somos capaces de proteger la frontera. Y hemos visto, ¿no es cierto?, que cuando se han expulsado vía expulsiones judiciales a extranjeros que han cometido delitos graves, finalmente lo que estamos haciendo es mandándolos de vacaciones a su país cuando al mes están de vuelta en Chile, habiendo ingresado nuevamente por pasos irregulares, hombres y mujeres cometiendo otra vez delitos. Yo prefiero que sigan presos. O cuidamos la frontera o estas personas deben seguir presas. De verdad, Presidenta, aquí o nos abrimos a hacer una modificación total de este proyecto o por lo menos yo lo votaré en contra en la comisión y también en la sala. Vuelvo a decir, puede tener una buena inspiración, que es el interés superior del niño. Sería interesante que la propia madre se preocupara de su hijo antes de decidir cometer un delito, ¿no es cierto? Y que no tenga que venir a sustituirlo el Estado. Se habla también, uno de los requisitos, ¿no es cierto?, es esta madre que está al cuidado del niño. Bueno, aquí también hay una discriminación arbitraria, porque si estamos hablando del interés superior del niño, ¿por qué no incluimos acá a los hombres cuidadores de niños menores de 3 años? ¿Por qué solo a las mujeres? Vuelvo a decir, si lo que inspira este proyecto es el interés superior del niño, deben ser hombres y mujeres cuando sean cuidadores de estos niños menores de 3 años. Pero claramente acá, sin distinción del tipo penal y de los delitos graves y violentos con la grave crisis de seguridad frente al crimen organizado que hoy día estamos viviendo, a mí me parece una irresponsabilidad. Porque dentro de las 4 excepciones, ¿no es cierto?, que la número 4 es la que incluye a la jerarquía del crimen organizado, pero aquí no incluye un sicario. Por ejemplo, una sicaria mujer, que existen por el hecho de estar embarazada, ¿no es cierto?, mientras esté siendo procesada no puede estar sometida a la prisión preventiva y una vez que es condenada, eventualmente hay que sustituirle la pena. Porque un sicario no necesariamente, ¿no es cierto?, ni es financista de una asociación criminal, ni es el jefe, ni participa de la directiva. Los sicarios, la naturaleza de los sicarios es que son contratados para hechos puntuales, por lo tanto no forman parte de la organización criminal en sí. De verdad me parece una irresponsabilidad frente a la grave crisis de seguridad este proyecto de ley como está hoy día y como pretendía ser aprobado en la sala. Gracias, Presidenta, he dicho. Gracias, senadora. Senadora Araya. Gracias, Presidenta. Saludar a nuestro invitado. Y yo, en la misma línea de la senadora Ensper, yo no estoy de acuerdo con este proyecto, por varias razones. Yo creo que este proyecto era un buen proyecto que partió producto de un hecho puntual que todos recordamos que sin duda causó indignación, que fue el hecho de que una comunera mapuche tuviera a su hijo, mientras estaba teniendo el parto, estaba engrillado en una cama. Esa situación hay que corregirla, se puede corregir y no es necesario un proyecto, les basta una instrucción que pueda dar el Director Nacional de Gendarmería respecto a las medidas de seguridad. Dicho eso, que claro, probablemente ese caso que obviamente causa indignación y molestia, derivó en un proyecto que a mi juicio atenta absolutamente contra lo que es la política criminal de un Estado, porque aquí lo que se le está diciendo a las mujeres principalmente, y en esto puede sonar brutal lo que voy a decir, que usted puede cometer un primer delito, sea cual sea de brutal, en la medida en que no sea contra menores, y si queda embarazada va a quedar libre porque el Estado le va a mandar para la casa. Aquí no se piensa, por ejemplo, en las víctimas, porque aquí esto supuestamente se cambia la prisión preventiva por lo que equivaldría a un arresto domiciliario total, donde puede ocurrir que esa mujer que comete un homicidio llega a la casa donde puede estar al lado la víctima, o los familiares de la víctima. Entonces acá tampoco se pensó en las víctimas. Si nosotros queremos corregir, y es cierto porque es un problema que los menores de edad estén en recintos penitenciarios con sus madres, la discusión es otra. Tendremos que cambiar las condiciones que tiene Gendarmería respecto de la forma en cómo las mujeres que quedan embarazadas pueden cuidar de sus hijos menores, pero llevarlo a un sinfín de decir, mire, la única limitación es que si se trata de delitos contra menores de edad o es financista de una organización criminal, no tiene prisión preventiva, me parece que es un profundo error. Sobre todo teniendo presente lo siguiente, el Ministro de Justicia debería saberlo, que el perfil criminal en nuestro país cambió absolutamente. No sé, hoy día nosotros tenemos, y esto no quiero sonar discriminatorio ni xenófobo, pero tenemos un problema hoy día que el grueso de los delitos más violentos lo cometen extranjeros. Y los extranjeros no tienen por qué tener el mismo apego, y lo hemos visto, se basta que se den una vuelta por los tribunales de familia, conversen con cualquier juez de familia, y le van a decir los problemas que tienen hoy día con los extranjeros por los temas de protección de menores, porque no tienen la misma cultura que hay en Chile respecto a la protección. Entonces aquí, yo creo que la señal que estamos mandando, y sobre todo organizaciones criminales, es decirle, mire, contraten sicarias mujeres, porque si quedan embarazadas van a poder salir.
Dos, yo creo que efectivamente este proyecto tampoco se hace cargo respecto a qué pasa que un papá que quiere cuidar a su hijo, tampoco le entregan ninguna posibilidad, que también tiene el mismo derecho que puede tener esa mujer de querer tener el apego inicial de esos 3 primeros años con un menor de edad. Hay otro problema que yo creo que también aquí no resuelve. Se permite que en algún minuto se pueda expulsar o cambiar la conmutar por una expulsión. Y aquí se dice, mira, el juez de garantía resuelve respecto a si ese niño puede salir del país. ¿Qué pasa con la competencia de familia? O, por ejemplo, si el padre se quiere oponer a que ese niño se vaya del país con la persona que está condenada que es extranjera. Nada se dice acá. ¿Qué va a primar acá? La ley de tribunales de familia, va a primar la autorización que da el juez de garantía. Entonces, además tiene, a mi juicio, este proyecto una serie de problemas técnicos que no están resueltos respecto de la forma en cómo se van a resolver ciertos conflictos que se plantean. El tema de la expulsión, yo no sé si alguien ayer vio, yo alcancé a ver el final de un programa que hay en Mega, que es el 133. Ayer mostraban el caso de una banda que desbarataron, creo que fue en Concepción, que estaban cocinando droga, y resulta que el cocinero era un boliviano que había sido expulsado de Chile y misteriosamente estaba en Concepción cocinando droga. Entonces, ¿qué control además tenemos de la frontera para evitar que esa mujer que es beneficiada con una expulsión vuelva a entrar a cometer delito en Chile? Entonces, hay una serie de cosas que hay que resolver y yo vuelvo a insistir. Creo que hay que dar una solución respecto de aquellas mujeres que quieren cuidar a sus hijos, que quedan embarazadas, estando o cumpliendo una pena privativa de libertad, pero eso no pasa por entregarle la libertad absoluta o la sustitución de pena, pasa porque Gendarmería mejore las condiciones donde están las mujeres. Y eso es probablemente otro tipo de discusión, pero esto creo que va absolutamente en el sentido correcto de tener una política criminal clara respecto de qué hacer, especialmente con los delincuentes más violentos. Yo podría entender este proyecto si me dijeran, mira, ¿sabe qué? Esto lo vamos a limitar a ciertos delitos, delitos que, por ejemplo, no son de cierta gravedad, que podría ser, por ejemplo, un robo, o, por ejemplo, una estafa, un hurto. Pero aquí dejaron abierto todo. O sea, aquí una mujer puede venir a colocar una bomba donde mueren 20 personas, queda embarazada y el otro día está libre. Entonces, ¿qué está pensando el gobierno en el tema de política criminal? Entonces es un tema que tienen que verlo, hay que buscar una solución, pero no pasa, a mi juicio, por una apertura total. Y si se quiere avanzar, yo lo que estaría disponible en este proyecto es que fuera un catálogo cerrado de delitos y delitos no violentos. Todo lo que sea delitos violentos, yo por lo menos no estoy disponible a apoyarlo. Gracias, presidente. Gracias, senador Araya. Senador Luciano Cruz-Coque. Mire, Presidenta, esta es una situación que es bien compleja, porque claro, uno piensa en el universo que señala la subsecretaria y el ministro, que son de 61.000 personas que están privadas de libertad, internos, ¿verdad? 143, de las cuales serían mujeres embarazadas, ¿no? Y 87 por ley de droga, ¿estoy bien? Uno dice, claro, es un universo que es bastante pequeño, pero como nos suele pasar, uno también tiene que legislar con dos elementos a la vista. Primero, si esto tiene algún tipo de comparabilidad respecto de legislación comparada, extranjera, que haya sido eficaz, eficiente y en qué condiciones también culturales, de recintos carcelarios, de infraestructura se produce. Y dos, cuáles son los efectos que eventualmente esto puede tener, porque como hemos visto, y lo señaló bien la senadora Ensperger acá, cuando nosotros protegemos o buscamos proteger también a los menores, el narco es mucho más vivo, mucho más audaz, mucho más sagaz y maligno que lo que nosotros somos capaces de prever legislando. Entonces comienzan a usar precisamente a menores, a niños, a adolescentes, en delitos de sangre, crímenes. Entonces lo que probablemente vaya a pasar es que se va a terminar este nicho de mujeres embarazadas transformando en probablemente un activo o algo que los narcotraficantes o los grupos narcotraficantes, que hoy día son prácticamente empresas, industrias, ¿verdad? Van a querer capturar para poder cometer delitos. Porque además me parece que en el literal D, por ejemplo, de las excepciones, ¿verdad? Dice que haya sido acusada por cumplir funciones de jefatura o ejercicio de mando o haber dirigido o financiado de manera relevante asociaciones delictivas, criminales o terroristas. Esa excepción es demasiado alta respecto de una persona, porque aquí nosotros parece, o lo que yo logro entender, no conozco el proyecto en detalle, lo estamos viendo por primera vez, pero que aquí lo que se busca es aquella persona que traficaba, ¿verdad?, que está embarazada, que pueda tener a su hijo y que hay una pena sustitutiva. Pero acá caben más delitos, bastantes más.
¿verdad? Entonces, a mí todo lo que se ha dicho me hace sentido. Hay un elemento humanitario, que duda cabe, pero por otra parte hay también que saber cómo se ha resuelto en otras partes, cuál es la legislación comparada, cómo eso se puede acercar a la realidad nuestra y por otra parte, qué va a suceder finalmente con el narco. Y respecto de la reincidencia, entiendo que la reincidencia estaría incorporada en esto, porque no lo veo entre las excepciones, ¿no? Se puede optar una vez porque está cubierto por la ley 20.000, eso, ¿no? Entonces, eso me gustaría entenderlo. Y hay otro elemento porque no voy a abundar en lo que ya se ha señalado, es el asunto del reingreso. Yo encuentro bien fregado, bien complicado, que a los 3 años del niño la madre reingresa, ¿verdad? Porque finalmente, ¿cuál vendría siendo la diferencia entre 2 o 3 años, por ejemplo, la indivisibilidad entre el hijo, la hija o la madre y la posibilidad también eventual del peligro de fuga? Entonces ahí creo que son elementos que no sé si están del todo resueltos. Me imagino que esto habrá sido también materia de conversación en las comisiones de derechos humanos, pero que no los encuentro presentes en la exposición y que la verdad me parece que no me convence de que el proyecto esté lo suficientemente bien terminado, o sea, lo suficientemente restrictivo de aquellas pequeñas traficantes de drogas que pueden eventualmente ser protegidas por una legislación de este tipo, que no se vaya a ampliar a otro tipo de delitos, otro tipo de crímenes mayores. Y me quedo hasta ahí nomás, Presidenta, eso es. Gracias, senador Cruzcoque. Senador Durresti. Presidenta, escuchando la exposición, a mí me surgen varias dudas. Yo creo que nosotros, más que una legislación, nosotros tenemos que tener una política de gendarmería para con los niños. A mí me preocupa y también enciendo las alarmas de que producto del interés de proteger a los menores, nosotros tengamos un conjunto de estrategias para eludir responsabilidades penales por parte de quienes cometen delitos. Y yo no me gusta a mí lo del listado de delitos, porque tú ¿dónde pones el límite? Efectivamente, droga, no cabe duda, la ley 20.000. Delitos terroristas, ¿cuántas personas condenadas por delitos terroristas son mínimos? Entonces tienes un conjunto de delitos y vas a terminar determinando si ese delito cabe o no cabe para una situación, y eso no termina beneficiando al menor, termina beneficiando a la madre. A la madre, que es la que está eventualmente en el límite de un tipo penal que cabe o no cabe dentro de las exclusiones. Yo creo que hay una buena intención, pero creo que la técnica, no estoy para nada de acuerdo en la argumentación, cómo tratarlo, entender esta situación de la sustitución, la expulsión. Yo creo que tenemos que tener, y sería mucho más preciso, poder identificar cuál es el universo efectivamente, cuántos niños hay cumpliendo o compartiendo con su madre o eventualmente con su padre, como lo han señalado algunos senadores, y poder buscar ahí una política penitenciaria que también vaya en términos de dignidad, no solo para esos niños, también para cualquier ser humano. Si estar condenado en este país no debería por qué ser una privación de sus derechos fundamentales. Y más allá de las cárceles de alta seguridad y toda la segregación que tiene que haber, hay un conjunto de personas que son primerizos y que existe el derecho a la reinserción, y precisamente una vez cumplida la pena que alguien pueda rehacer su vida. Entonces yo no me gusta la técnica legislativa, y no estoy tampoco de acuerdo en hacer el listado, si es por un homicidio, si es un homicidio simple, si es un homicidio calificado, si es un hurto, si es un secuestro. Entonces también que no... Creo que sería nefasto que nosotros incentiváramos a través de esta legislación un conjunto de personas que terminen discutiendo la pena alternativa por la condición de estar embarazada. Yo creo que nosotros lo que tenemos que hacer es buscar el interés superior del niño, la niña o el niño, digamos, la niña menor de edad, de 3 o 2 años, según se establezca. Entonces, someter a todo un proceso de discusión si el delito era tal o cual,
si tiene tal o cual apego, si tiene tal o cual beneficio, creo que no es lo más adecuado. No me formo convicción respecto de el beneficio que esta ley puede tener. Adhiero absolutamente al fin último. ¿Quién no se impacta o quién no va a adherir a ver cómo esos niños salen de esos programas? Siempre se lo he preguntado al ministro y en las leyes de presupuesto trato de poner atención. Hay un programa que me ha tocado conocer y que lo viví por compartir con gente que trabajaba en eso, que es Abriendo Caminos, algo así se llama, que es precisamente la necesidad de que aquellos niños que crecen en un ambiente en que los padres, la madre están privados de libertad y ellos rondan en ese ambiente, no terminen repitiendo, normalizando esa situación. Ahí hay una serie de políticas públicas que no son de modificación legal, sino que son más bien de políticas públicas que creo que pueden ayudar y sería bueno también tener a la vista esa norma, pero no me gusta la técnica legislativa que se propone, porque creo que los resultados de esta misma legislación no van a ser los deseados para la protección de esos niños y niñas, sino que más bien van a ser una fuente de disputa judicial permanente en tribunales, que no va en beneficio de los menores, sino que más bien va en beneficio de esa madre o eventualmente ese padre. Gracias, senador. Le doy la palabra a la senadora Pascual. Sí, gracias, presidenta. Saludar al ministro, a la subsecretaria, por cierto, a todos los senadores y senadoras, asesores y a la secretaría. Solo quería, primero que nada, yo entiendo la complejidad de abordar una situación como esta. Primero quiero también recordar, lo decía el senador Pedro Araya, pareciera que esta moción viene desde los tiempos que ocurrió un caso complejo, como es el caso de Lorenza Cayuán, que parió engrillada y que se quiere resolver por la vía de un proyecto de ley. Yo tiendo a pensar que eso está muy bien intencionado, pues los criterios son vulnerados con bastante más facilidad que las leyes. Entonces, tiendo a pensar que ese es el gran motivo de esta legislación. ¿Y por qué digo esto? Porque es el propio Comité contra la Tortura quien nos ha dicho, y hemos recibido denuncias, y ustedes lo han visto, porque en el marco de los últimos 2 años han habido 2 mujeres más que han tenido y han parido en cárceles en no respeto del parto respetado, como debe ser un derecho de todas las mujeres en nuestro país, independiente si están pagando una situación de condena, digamos, por algún hecho delictivo. Entiendo, por lo tanto, la buena intencionalidad. Entiendo también la complejidad de abordarlo de la manera más satisfactoria para todas las miradas, para todos los ámbitos que hay que tener en cuenta. Pero también quiero dejar sentado que esto también tiene un origen y que tiene que ver con la situación carcelaria. Solo el hecho de que un niño que no, o sea, primero en el embarazo, segundo si es lactante, esté encarcelado, no solo porque es inimputable, sino que porque tampoco cometió ningún delito, es algo muy doloroso para una sociedad que debiéramos verlo con mucho cuidado. Y porque además la situación de nuestras cárceles no es ningún ambiente para ningún niño de ninguna parte. A mí me tocó conocer, cuando fui ministra de la Mujer, secciones de reclusión femenina, secciones donde estaban con los niños, y de verdad es bien complejo, es bien precario, es bien poco apto, digamos, ¿no? Por cierto, para el desarrollo de un niño o de una niña, pero además quiero decir que los programas de políticas públicas que hay que seguir mejorando en este ámbito, tanto en la reinserción de personas que han tenido conflictos con la justicia, que han cometido delitos, como también en el caso en este caso, digamos, de menores que son hijos de gente que está siendo condenada, lamentablemente romper ese círculo no es fácil. Y los buenos índices, por así decirlo, o los resultados positivos de el abriendo puertas o el creciendo juntos, es muy bajo en comparación a la población penal o en comparación a la cantidad de delitos que tiene el país. Entonces, desde esa perspectiva,
Insisto, yo con esto no tengo una propuesta en términos de técnica legislativa como subsanarlo hoy día, pero quiero decir que esto hay que pensarlo mucho más integralmente porque es muy complejo, Uno podía hacer más preguntas, por ejemplo, con respecto a las oficinas locales de infancia, cómo están funcionando, cómo se coordinan, etcétera, etcétera. Me podrían resultar muchas más cosas, pero yo creo que desde ese punto de vista es bien complejo asumirlo solo desde el punto de vista como se ha puesto hasta ahora la discusión, como que esto es un tema de beneficio, digamos, para las madres, quienes además por naturaleza biológica son las que amamantan, digamos, y por lo tanto está desde esa perspectiva puesto. Esto no es un tema con respecto al apego solamente, sino que tiene que ver con esa situación. Pero creo que efectivamente hay temas que los senadores y las senadoras plantean que pueden verse, digamos, que pueden revisarse con mayor detalle en relación a si es posible resolver de alguna manera este proyecto de ley para que, en primer lugar, tiene un universo muy bajo a quien pudiera beneficiar, pero que si va a beneficiar a alguien sea efectivamente con lo que yo siento que es como la tranquilidad y la salvaguarda de que se está haciendo realmente no solo por el interés superior de los niños y las niñas, sino que porque sea una situación que no genere o otros incentivos perversos o otras situaciones no previstas, digamos, que pudieran a posterior implicar, comillas, tener que echarle la culpa a esta legislación de situaciones de desenvolvimiento del crimen organizado o del etcétera. O sea, yo entiendo las inquietudes que se pueden generar, a eso voy. Por lo tanto, desde esa perspectiva, si hay un espacio de mejora, creo que es pertinente para que lo pudiéramos resolver. Eso. Gracias, senadora. Yo quiero decir lo siguiente. Yo estoy también, me imagino que como la mayoría de ustedes, conociendo recién el proyecto, el detalle del proyecto, mejor dicho, más allá del nombre que recibió y a propósito de todo lo que ocurrió, ¿verdad? Y conocido del proyecto, quiero zanjar una cuestión que incluso fue discutida en comité, que era que este proyecto, habiendo pasado por seguridad pública, ya contaba con los tipos penales definidos y delitos como en el caso del homicidio, el sicariato, etcétera, etcétera. Y la verdad es que tiene una cuestión muy general, para no decir otra cosa, en la letra D de las excepciones. Por lo tanto, eso es lo primero que quiero decir, porque hay senadores que estaban en comité que plantearon que contenía esto que acabo de señalar y no lo contiene. Bueno, dicho eso, creo que nace evidentemente de una situación dolorosa, de una situación compleja y de una situación que yo creo no puede volver a ocurrir en nuestro país. Porque si uno protege la vida, la protege siempre, ¿no? Estando la madre privada de libertad o no, y por lo tanto, obviamente que una mujer que termina teniendo su parto engrillada tiene grandes posibilidades de que ella misma corra peligro su vida o el niño o niña que está por nacer. Pero también hay dos leyes que resguardan aquello, pero que están a la espera. Ministro, aprovecho de mencionárselo a usted a propósito de que, por ejemplo, el proyecto de violencia ginecobstétrica que nosotros despachamos en la Comisión de Mujer está en la Comisión de Salud hace 2 años. En el artículo 6, en la letra N, establece precisamente que para las personas que el Estado debe asegurar un especial resguardo de las garantías y derechos contenidos en esta ley para aquellas personas que están privadas de libertad y que obviamente en el marco estamos hablando de violencia ginecobstétrica y por lo tanto que están con la posibilidad de dar a luz. Ese es un proyecto, como también a propósito de lo que dijimos al inicio de la comisión, que es el proyecto de construcción de cárceles, porque hoy día no es solamente la situación que se da de que una mujer privada de libertad dé a luz en la cárcel a sus hijos, a sus hijas, sino que también pueden estar con ellos actualmente, ¿cierto? Si no me equivoco, es menores de 2 años y en este proyecto estaría ampliándose 1 año más, pero, insisto, en ese proyecto se podría también discutir el que vayamos avanzando en nuevas construcciones o lugares aptos para esos niños y niñas, considerándolo ya sea en el proyecto propiamente tal, obviamente en una ley de presupuesto el día de mañana, etcétera. Entonces, creo que, insisto, a propósito de la situación que ocurrió con Lorena y con Sayem, este proyecto surgió como una idea,
pero objetivamente creo que es un proyecto que llega a esta comisión mal planteado o con muchos vacíos de los que hay que hacerse cargo a la comisión. Por algo, lógicamente, está acá, pero además quiero decir que llega con cuestiones que quiero resaltar aquello que hay senadores que crean que están previstos y no están previstos. Y creo que hay que, obviamente, considerarlas si es que, insisto, se sigue avanzando en esta moción o derechamente tenemos algún acuerdo para que podamos considerar en estas dos normas que yo acabo de mencionar la situación que están viviendo mujeres que están privadas de libertad. Bueno, dicho eso, le quiero dar la palabra nuevamente al Ejecutivo, al ministro en este caso, para escuchar cuál es la propuesta que nos pueden hacer. Muchas gracias, presidenta. Solo algunas consideraciones. Después le voy a dar la palabra a la subsecretaria para que responda algunas preguntas más de manera específica. La primera consideración es que me parece de los distintos senadores y senadoras que opinaron es que hay un consenso en el sentido de que la cárcel no es un buen lugar para niños y niñas menores de 3 años. Y que uno puede tener distintos tipos de medidas para que los niños y niñas no estén en la cárcel, porque en ningún caso ellos han cometido un delito y se crean en un ambiente que no es el propicio para ningún niño o niña. Lo segundo es que, independiente de las medidas que uno pueda tomar para que eso sea más llevadero, siempre va a ser un recinto penitenciario. Y creo que también hay bastante, o uno podría decir consenso, en el sentido de que los niños y niñas mejor que estén al cuidado en un medio libre, y que puedan ir a un jardín infantil y que puedan concurrir a visitar a sus familiares de manera regular. Creo que eso es bastante, me parece que fue de lo que pudimos recoger y está en el cimiento del proyecto. La tercera consideración es que el proyecto está asentado sobre esa idea, en el fondo, sobre los derechos de los niños y niñas. No es un beneficio para la madre, pero también está asentado sobre una idea fáctica o sobre un hecho que es, por así decirlo, indesmentible. Son las mujeres las que, por regla general y generalísima uno podría decir, tienen el cuidado de sus niños menores. Son ellas de forma directa, no son otras personas. Y en estos casos, al menos de los 160 mujeres que están en esa situación en las cárceles chilenas, es porque no tienen otra alternativa a los niños que están ahí. En el fondo se le ha buscado otra alternativa y no hay otro cuidador o cuidadora, otro adulto que se pueda hacer responsable de esos niños. Entonces es una situación dramática y que lamentablemente tenemos, no tiene otra explicación. Dicho eso, yo entiendo que es complejo en el sentido de que efectivamente uno podría perfeccionar en cuanto al tipo de delito, etcétera. Nos parece que eso se puede realizar y se puede generar una mesa técnica para abordar aquellos aspectos. ¿Ya? Solo quería plantear que en el fondo el foco está en los niños y que el ambiente penitenciario no es un ambiente para que los niños crezcan, ¿ya? Sobre todo considerando de que ellos son inocentes en ese sentido. Lo tercero es que también lo podemos entregar y podemos entregar una sesión. Nosotros hemos generado un plan de condiciones carcelarias para las mujeres privadas de libertad y hemos reforzado las medidas para que no ocurran situaciones en que las mujeres o que están embarazadas o que tienen niños o niñas menores de 2 años puedan acceder a los distintos programas, puedan tener un cuidado especial, puedan tener un lugar especial más acorde a esa situación. Pero partiendo, como les decía, de lo anterior. Y algunas cosas muy puntuales. Se establece solo una vez porque precisamente lo que se busca es que las mujeres no sean reclutadas para esto. Entonces, por eso tiene esa lógica de que es solo una vez a la que se puede acceder a esta sustitución de la pena o a la improcedencia de la prisión preventiva. En el caso de la prisión preventiva, creemos que es bueno dar la conversación en ambos sentidos. Una cosa es la prisión preventiva y otra cosa es la sustitución de la pena. En el caso de la prisión preventiva nosotros ya tenemos reglas que son excepcionalísimas. En el fondo la prisión preventiva es excepcional
Y lo que hace este proyecto es afianzar esa idea y establecer un requisito de improcedencia, considerando que muchas de las personas que están en esta situación están en prisión preventiva. Y voy a dar algunas cifras que creo que son relevantes. Del total de las mujeres tenemos, por ejemplo, de las 160 tenemos, bueno, de las 5.000 tenemos prácticamente el 60% en prisión preventiva. ¿Ya? Y de las 160 la representación es similar, pero por ejemplo tenemos la gran mayoría en prisión preventiva no por delitos que uno podría decir de los delitos más gravosos, ¿ya?, de nuestra legislación. Entonces, en ese sentido, entendiendo que la prisión preventiva es excepcional, ya en nuestra Constitución, ya en los tratados que ha suscrito Chile, ya en la legislación del Código Procesal Penal, lo que hace este proyecto es tratar de que efectivamente sea excepcionalísimo, considerando esta situación especial donde una mujer está embarazada o está al cuidado de un niño o niña menor de 3 años. Y además entendiendo que esta persona va a tener un control específico, además, ¿ya? No es que va a estar en libertad, sino que va a tener un control a través de monitoreo. Y con eso asegurar el resultado del juicio, el resultado de la investigación, impedir el peligro de fuga, pero por cierto, por la situación en la que está, esa mujer es mejor que eventualmente esté en su hogar al cuidado de su niño, que en la cárcel en prisión preventiva. Y otra cosa es la procedencia o no de la libertad vigilada intensiva como pena sustitutiva. Y ahí efectivamente creo que hay espacio en el que se puede especificar, nosotros tenemos toda la disposición para aquello, además entendiendo que la gran mayoría de las personas condenadas no lo son por los delitos más graves, en el caso de las mujeres, entonces uno podría hacer, entendiendo la situación en la que nos movemos en términos de lo que hay en los hechos, nos podríamos mover con hacer algún tipo de exclusión y eso creo que estamos abiertos en aquello y sería una posible solución para que este proyecto avance. Eso, Presidente. Si me permite, para que la subsecretaria... Gracias, ministro. Sí, claro, subsecretaria tiene la palabra. Sí, muchas gracias. Yo valoro enormemente las inquietudes que se han presentado acá y efectivamente creo que reproducen buena parte de las conversaciones que tuvimos también en la Comisión de Derechos Humanos y en la de Hacienda. Entendemos lo difícil que es avanzar en legislaciones de esta naturaleza, pero por cierto valoramos siempre la disposición de poder trabajarlo en conjunto para arribar a modelos de solución que sean satisfactorios para todos los múltiples intereses que se cruzan en temas tan delicados como este. Yo quizás agregaría algunos puntos que creo que son bien relevantes. Por una parte, como señalaba el ministro, es importante que atendamos a los elementos fácticos de la discusión, más allá de a veces los imaginarios o los idearios que podemos tener detrás. El tipo de población al que alcanzaría una legislación como esta está bien estudiado, está bien circunscrito, son números como bien concretos y atendibles que podemos quizás profundizar más para poder comprender mejor el alcance y el impacto que tendría una legislación de esta naturaleza. El catálogo de delitos de exclusión, nosotros lo conversamos harto en la Comisión de Derechos Humanos y tiene, bueno, luces y sombras como cualquier modelo o técnica legislativa. Los tipos penales van evolucionando harto en el tiempo y establecerlo como un listado puede tener algunos obstáculos posteriores que también hay que tener en consideración. Sin embargo, insisto, es algo que podemos abrirnos a discutir y encontrar los mejores modelos para aquello. Los delitos violentos o los delitos de alta connotación pública en general no son los que nosotros vemos en este tipo de mujeres o en este tipo de población a la que queremos alcanzar. Sin embargo, por cierto, la legislación puede encontrar fórmulas que permitan garantizar que no se apliquen en esos escenarios. Yo creo que es importante tener a la vista que este proyecto de ley no garantiza ni promueve la impunidad, sino que se trata de generar los contextos en que esas sanciones penales que son pertinentes de establecer y que como Estado tenemos la obligación también de generar, no generen consecuencias negativas que sean peores que lo que estamos intentando prever. Y en ese sentido, respecto a las dudas sobre legislaciones comparadas, en agosto del año pasado, la Biblioteca del Congreso hizo un estudio
estudio sobre legislaciones comparadas en esta materia que quizás sería bueno también que pudiéramos revisar con mayor detalle. En prácticamente toda la región existen medidas alternativas a la privación de libertad para mujeres embarazadas o con hijas menores de 3 años, y eso en general es una medida que nosotros vemos en legislaciones comparadas en todo el mundo. Justamente sobre la base de comprender que el impacto negativo que tiene para un niño o niña nacer en contexto de privación de libertad en un recinto carcelario y desarrollar sus primeros años de vida, que determinan buena parte de la salud mental de esos niños para el resto de sus vidas. Evidentemente que las legislaciones y los modelos comparados han intentado avanzar en evitar aquella situación, y eso podemos revisarlo en conjunto si es que va a ayudar a destrabar algunas de las tensiones o prevenciones que se han señalado aquí. Y además señalar que efectivamente la legislación no promueve una sanción específica obligatoria, sino que abre un poco el escenario a los distintos contextos y el caso a caso. El tribunal, en el caso de sustitución de la pena, este proyecto de ley lo que señala es que el tribunal deberá preferir, más no que sea necesariamente la única alternativa a la sustitución de la pena. Sabemos que los casos son diversos y que justamente lo que apuesta el proyecto es que los tribunales en audiencia y con un conocimiento más acabado del contexto puedan determinar cuáles son las mejores vías y mecanismos para que la sanción a los delitos que se han cometido sean una sanción para quien lo perpetra y no necesariamente que generen este impacto tan negativo en niños y niñas. Solamente reiterar que nosotros tenemos toda la apertura y disposición para poder generar un espacio de trabajo con los senadores y senadoras de esta comisión y, por cierto, sus equipos técnicos para ir resolviendo cualquier duda que pueda ir surgiendo y encontrando de manera colaborativa las mejores soluciones para evitar que en nuestro país los niños y niñas nazcan en recintos penitenciarios y que desarrollen sus primeros vínculos más importantes durante sus primeros años en esas condiciones. Gracias, subsecretaria. Le doy la palabra al senador Durresti. Sí, Presidenta, escuchando a la subsecretaria, al ministro, me surgen más dudas. Nosotros, legítimamente, en la norma, tanto en el texto original como en el consenso, entendemos que hay un listado de delitos en los cuales claramente creo que tenemos consenso de que no van a estar incluidos. Ley 20.000 de droga. Pero yo me pregunto, desde el punto de vista constitucional, nosotros estamos legislando en favor de los niños y niñas. ¿Qué diferencia hace que un niño, su padre o su madre, en este caso, cometió un delito de tráfico de drogas o un hurto o un robo? Tú lo estás aplicando a esa persona el no acceso a ese beneficio en función del delito que cometió su madre. Y no estamos privando, atendiendo al interés del menor. Entonces, claramente ahí yo creo que, no obstante que podemos ponernos de acuerdo en la gravedad de los delitos, es decir, terrorismo, drogas y todos los delitos que tienen un alto reproche penal, excluirlo, pero seguimos sin atender el interés superior de ese niño, entendiendo que lo que nos interesa es que ese menor no esté en ese ambiente. Entonces, la diferencia entre que la madre cometió este delito o fue procesada, fue condenada por ser la organizadora de la banda o que era colaboradora o que era parte integrante, tú con eso vas a determinar la procedencia o no de el beneficio para el menor. Me parece que no es una buena técnica y que nos vamos a quedar siempre en el borde y vamos a provocar incluso, yo creo que eso es un caldo de cultivo para recurrir permanentemente por distintas instituciones nacionales e internacionales desde el punto de vista de la niñez, porque ese niño que la madre es condenada por un delito que la ley tipificó como grave, hablemos de la 20.000, ¿por qué no va a tener derecho? Entonces, creo que lo que nosotros tenemos que buscar un instrumento en que se permita a cualquier niño o niña y que la madre, por el delito más brutal o no que esté, que ese niño quede fuera de esta situación con las políticas que se busquen. Y yo creo ahí, me permito sugerir por su intermedio, Presidenta, que también el Ministerio nos haga llegar cuál es la estrategia, desconozco en el detalle, de cárceles de mujeres.
Lo decía la senadora Pascual en sus visitas, seguramente en su condición como exministra, que debe conocerlo al detalle, pero el mundo delictual, la ocurrencia de delitos ha cambiado brutalmente, no solo en la composición de extranjeros, sino también el tipo de delito y seguramente en el porcentaje de hombres y mujeres encarcelados. Entonces, yo creo que nosotros podemos avanzar mucho más en la protección de estos menores con una efectiva política de segregación de mujer embarazada, independiente del delito que hayas cometido. Si en eso yo no voy a condenar a ese niño si la madre cometió un delito brutal o de droga. Yo digo, nosotros como Estado debiéramos atender a la protección de ese menor. Y que ojalá, si el delito es más grave de su madre, ojalá con mayor intención sacarlo de ese círculo. Entonces, creo que debiéramos también tener a la vista una política carcelaria de segregación o de destinación, así como nos hemos preocupado de cárceles de alta seguridad o situaciones de esa naturaleza, con la premura que se quiere hacer o con la prioridad que se quiere hacer, también la cárcel de menores, de mujeres. Usted, ministro, sabe que hemos insistido en la cárcel de La Unión, una cárcel que estaba cerrada, que se pretende que sea por lo menos para 200 internas. Yo creo que en distintas regiones hay de esas cárceles que estaban en ciudades intermedias, que eran capitales provinciales, o a veces ciudades que ni siquiera eran capitales provinciales, las antiguas cárceles pequeñas, en las cuales perfectamente, manteniendo la cercanía desde el punto de vista de la familia, en que se puede tener una condición interna mejor. Pero, insisto, no me formo convicción de que esta norma genere igualdad ante la ley y genere los beneficios que nosotros tenemos. Termino con esto. Cuando vimos el parto de esta comunera engrillada, es algo brutal, y ahí eso es un descriterio enorme por parte de las autoridades o quienes estuvieron en el proceso, o sea, de Gendarmería o del Ministerio, no sé de quién habrá sido. Pero con las normas que tenemos, con el criterio y con las orientaciones del Ministerio de Justicia, eso no debería volver a ocurrir bajo ninguna circunstancia. Y con otras políticas carcelarias podemos buscar que esos niños, independiente del crimen o la magnitud del delito que haya cometido su madre, estén protegidos, pero no que estén en ese límite si la mamá era burrera o era la organizadora del cartel o era consumidora, ¿me entiendes? No puede depender de eso la salud, el bienestar, la protección de los derechos de ese menor. Y ahí advierto, y le pediría también a la Secretaría que nos ayudara en algún momento, la constitucionalidad de esa exclusión. Nosotros podemos poner el catálogo de delitos que sea para excluir. ¿Es eso constitucional desde el punto de vista de una alegación a posteriori respecto de quién ha sido, de una madre que se sienta excluida de ese beneficio? Gracias, senador. Me pidió la palabra la senadora Pascual. Sí quiero decir lo siguiente a propósito de lo que planteó tanto el Ejecutivo como el senador de pedirle a la biblioteca que nos va a llegar ese informe, si lo tienen que completar evidentemente también a propósito de la discusión o del texto del actual proyecto, pero de la legislación comparada de cómo se ha hecho en otros países. Senadora, solo recordar que son las 12, estamos al término de la comisión. No, solo puntualizar si es posible que el Ejecutivo, si no puede, digamos, dar respuesta ahora o nos pudiera dar a conocer. A propósito del caso de Lorenza Cayuán, que nosotros en ese tiempo, digamos, como Ministerio de la Mujer, pedimos que se pudieran no solo hacer los sumarios, sino que por sobre todo se hiciera modificaciones al reglamento penitenciario con perspectiva de género, precisamente con estos criterios del respeto al parto, valga la redundancia, digamos, al parto respetado, el derecho todo y nunca me ha quedado claro a posterior cuánto quedó en profundidad aquello graficado en el reglamento penitenciario, puesto que, vuelvo a citar, los dos casos primeros que dije que se volvió a vulnerar, digamos, ¿no? El parto respetado recientemente, digamos, hace el año antes pasado solamente, con un caso en San Miguel y otro caso fuera de la región. Entonces, solo desde esa perspectiva, si el Ejecutivo nos puede también en algún minuto hacer llegar estos temas, Presidenta.
Gracias, senadora. Sí, entonces, bueno, me imagino que el Ejecutivo tomó nota. Quiero decir lo siguiente antes de terminar, a propósito del plazo de indicaciones. Entonces, vamos a abrir un plazo de 2 semanas para que podamos ir revisando el proyecto, agregando las indicaciones que sean necesarias y transmitirle también al Ejecutivo, sobre todo a la subsecretaria, dado que ella ha reiterado 2 veces lo siguiente, de que puede quedar resguardado, por decirlo de alguna manera, o de manera específica o dirigido a propósito de las cifras que hoy tenemos, ¿cierto?, a las mujeres que sabemos están en esta condición y que, lógicamente, dentro de la población que está privada de libertad podría verse muy minoritario, pero, y no es una cuestión de ideario, sino que de que esto podría terminar siendo una herramienta para que de aquí en adelante, por mucho que sea una sola vez o por mucho que sea una alternativa para el juez, pero que evidentemente sea a su vez una alternativa para el crimen organizado de venir a utilizarlo para que de esa manera puedan cometer esos delitos y luego, cierto, que, bueno, fuera, como ya sabemos. Entonces, no es una cuestión, insisto, de ideario, sino que de que objetivamente no terminemos avanzando en un proyecto que, por mucho que hoy esté limitado en la población y en los números y en las situaciones que sabemos y que ustedes han dado a conocer, no termine de aquí en adelante siendo una herramienta para que, voy a decirlo así, ese número de las personas, de las mujeres, aumente, ¿no? Bueno, entonces, por haberse cumplido el objeto de la sesión, nadie más con palabra, se levanta. Muchas gracias. Ministro, ¿tenía algo? Sí, antes de... No, muy breve. Yo creo que efectivamente la solución que encontró el proyecto en el caso de las condenadas, porque insisto que creo que hay que hacer una diferencia entre prisión preventiva y condena, y me parece que ahí podemos hacer una diferencia importante. Entendiendo que en el caso de la prisión preventiva uno puede ser mucho más exigente para que las mujeres embarazadas y con niños menores de 2 años tengan un tratamiento de una medida cautelar que es excepcionalísima, que se debería cumplir como excepcionalísima, y podemos establecer reglas para que eso se cumpla. Y en el caso de las condenadas, la solución del proyecto efectivamente es general, salvo aquellos delitos que afectan a los niños, niñas y adolescentes, por lo que decía el senador, ¿ya? Sin embargo, hay experiencia comparada internacional respecto a ciertas excepciones que se hacen dentro de la sustitución de la pena. Y eso se puede mirar también para ver cuáles serían razonablemente las que se podrían hacer. Pero me parece que hay que hacer la distinción entre prisión preventiva y personas condenadas. Muchas gracias, ministro. Entonces, por haberse cumplido el objeto de la sesión, se levanta.